Entonces, a partir de esta representación vemos que tenemos phi y habíamos definido que phi era pi menos tita. Entonces, reemplazando eso en la ecuación, tenemos que el seno de omega de t menos pi más tita es el argumento. Y aquí vemos que una función seno, también tenemos la identidad de que el seno de alfa menos pi es justamente menos seno de alfa. Y entonces cambiamos esto por omega de t más tita y cambiamos el signo de la función seno. Es decir, quedaría 1 menos el mismo término que teníamos arriba por e a la menos sigma t por el seno de omega de t más tita. Y esta sería la respuesta temporal de nuestro sistema en función a los polos complejos conjugados. La respuesta que vemos aquí, entonces, nos dice cómo se comportará el sistema, donde podemos analizar ciertas cosas importantes, como por ejemplo, el término de aquí, si vemos esto, si los polos complejos conjugados tienen parte real negativa, como vemos aquí, en que es menos sigma, este término finalmente es una senoidal multiplicada por una envolvente exponencial decreciente, es decir, todo este término iría a cero cuando el tiempo tiende a infinito. Es decir, esto desaparecería y nuestro valor final sería h por ge por 1. ¿Sí? Entonces, la parte real de los polos complejos conjugados, por eso nos definen la estabilidad del sistema. Si mis polos hubieran tenido parte real positiva, este valor sería positivo, sigma t, que sería un valor creciente sin importar cuánto valgan todos los otros términos, y el sistema sería inestable. Si la parte real de los polos complejos conjugados es negativa, este término hace que esto se estabilice, esto vaya a cero, entonces el valor final es una constante. El sistema es estable. De ahí la importancia de la parte real de los polos de un sistema y cómo ellos definen la estabilidad, inclusive para sistemas de orden superior. Si graficamos estos polos nuevamente y definimos ciertos parámetros que son muy importantes desde el punto de vista de control, es decir, estos parámetros mismos tienen nombres. Sigma, justamente por lo que mencionamos, que definía si esto se atenúa o se amplifica, se denomina coeficiente de atenuación del sistema. La parte imaginaria, omega d, se denomina frecuencia natural amortiguada del sistema, porque define la frecuencia justamente de la senoidal que está envuelta por la exponencial. El módulo de los polos complejos conjugados se denomina frecuencia natural del sistema. Aquí están los, como había dicho. Y también se define un parámetro epsilon como el coseno de este ángulo θ que habíamos definido, al que se denomina razón de amortiguamiento del sistema. Este término es particularmente importante porque define justamente el tipo de respuesta que van a tener un sistema de segundo orden. Entonces, la frecuencia natural es el módulo de los polos complejos conjugados, es decir, igual a la raíz de sigma al cuadrado más omega d al cuadrado. Importante de saber eso. Sigma es la parte real, el módulo, ¿verdad?, de la parte real, que es omega n multiplicado por el coseno del ángulo θ. Y habíamos dicho que el coseno de θ era epsilon, entonces sigma es igual a epsilon por omega n. O sea que la razón de amortiguamiento multiplicada por la frecuencia natural del sistema. La frecuencia natural amortiguada es igual a la frecuencia natural multiplicada por el seno de θ. Es decir, el seno de θ es 1 menos coseno cuadrado de θ raíz cuadrada. Es decir, raíz de 1 menos el coseno cuadrado, que es epsilon al cuadrado. De ahí obtenemos esta ecuación y vemos que omega d también se relaciona con omega n y la razón de amortiguamiento. Observar aquí que si esta razón de amortiguamiento vale 0, es decir, no hay amortiguamiento, significa que la frecuencia natural es igual a la frecuencia amortiguada. O sea que este es el término justamente que amortigua esta frecuencia de la señal, el valor de epsilon.
Entonces, en esos términos podemos reescribir la respuesta temporal como h por la ganancia estática multiplicada por 1 menos e a la menos sigma t dividido raíz de 1 menos epsilon al cuadrado por el seno de omega de t más theta. Reemplazando aquí justamente omega d, sabemos que es omega n por raíz de 1 menos epsilon al cuadrado, y esto sabemos que es omega n. Entonces omega n se simplifica con omega n y nos queda raíz de 1 menos epsilon al cuadrado. ¿Sí? Se obtiene a partir de esto y estas ecuaciones se puede llegar a esto, como mencioné. Y esta es la respuesta del sistema en función a los parámetros que definimos, principalmente el amortiguamiento, la frecuencia natural amortiguada y el coeficiente de atenuación del sistema. Entonces la ganancia estática también la podemos escribir como K0 sobre omega n al cuadrado, como habíamos visto antes, que era K0 sobre sigma al cuadrado más omega d al cuadrado. Entonces, reescribamos los polos complejos en función a estos parámetros, la frecuencia natural y la razón de amortiguamiento. Habíamos dicho que sigma era razón de amortiguamiento por frecuencia natural, epsilon por omega n, más menos j omega d, dijimos que era la frecuencia natural por la raíz de 1 menos la razón de amortiguamiento al cuadrado. Si escribimos de esta forma los polos de un sistema de segundo orden, sin importar, sin suponer que son reales o imaginarios, simplemente una forma de escribirlos en función a estos parámetros que definimos a partir de los polos complejos conjugados, podemos ver que todo el comportamiento y la respuesta del sistema puede estar determinada justamente por la razón de amortiguamiento, es decir, el tipo de sistema, si es subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado, depende de epsilon, que es el coeficiente de la razón de amortiguamiento, como había mencionado. Supongamos que epsilon sea igual a 1. Si esto es 1, esto sería 1 menos 1, 0, y se eliminaría este término y tendría dos polos complejos, dos polos reales iguales, es decir, los dos ubicados en menos epsilon por omega n. A eso habíamos dicho que era la respuesta del sistema. Cuando epsilon es igual a 1, tenemos este valor de aquí, ¿sí? Que es el sistema críticamente amortiguado. Si epsilon es menor a 1, está entre 0 y 1, sin llegar a 0, esto aquí sería menor a 1, entonces aquí tendría un valor complejo y tendría menos epsilon omega n más menos j omega n por un valor aquí que atenúa eso, o sea que omega n sería menor a omega n, y tendría dos polos complejos conjugados, es decir, tendría la respuesta de un sistema de todo con sobrepasando el valor final y oscilando en torno al valor final, como habíamos visto, es decir, tengo polos complejos conjugados. Son todos estos valores para epsilon entre 0 y 1. Si epsilon valiera 0, veo que aquí este término sería 0, aquí tendría omega n, y aquí no tendría parte real, o sea que sigma sería igual a 0, lo que significa que el sistema nunca se atenuaría. En ese caso tendría una señal oscilatoria con amplitud constante, es decir, una señal senoidal montada sobre un valor, ¿sí? Para que varíe de esta forma, es decir, una señal oscilatoria que no se incrementa ni disminuye de amplitud. ¿Y qué pasa si epsilon es mayor a 1? Pues este número de aquí sería un valor negativo, lo que haría que aparezca el término j, que se multiplicaría por esta j, y no tendría parte imaginaria, esto sería un número real. Entonces aquí tendría un número real más menos un número real, lo que me da dos polos reales diferentes, que son los valores que habíamos dicho que crecen, empiezan en el valor inicial y asintóticamente se acercan al valor final, es decir, las respuestas sobreamortiguadas. Entonces, aquí podemos ver todas las respuestas en función a epsilon y vemos que los sistemas subamortiguados son aquellos que epsilon va entre 0 y 1.
los sistemas críticamente amortiguados para epsilon igual a 1, es decir, dos polos reales iguales, y los sistemas sobreamortiguados cuando epsilon es mayor a 1, donde tengo dos polos reales. Y así puedo determinar entonces el tipo de sistema a partir de la razón de amortiguamiento epsilon. Para los sistemas subamortiguados se definen también ciertas figuras de mérito, es decir, ciertos parámetros que nos ayudan a determinar la respuesta del sistema y a calificarlo de cierta forma para saber si la misma cumple o no con ciertos requerimientos que nosotros tengamos al momento de buscar una respuesta dada en un sistema. El primer parámetro que vamos a definir es el tiempo de retardo, que es el tiempo requerido para que la respuesta alcance por primera vez la mitad de su valor final. Es decir, su valor final en este caso si es 1, entonces cuando llega a 0,5, el tiempo que le toma se denomina justamente el tiempo de retardo del sistema. Otro parámetro importante y que generalmente se utiliza para caracterizar la velocidad de respuesta de un sistema es el tiempo de subida. El tiempo de subida es el tiempo requerido para que la respuesta llegue entre el 10 y el 90% para sistemas sobreamortiguados. Recuerden, sobreamortiguado nunca llega a 1. Y entre 0 y 100% de su valor final para sistemas subamortiguados. Es decir, para un sistema subamortiguado como este, es el tiempo que tarda en llegar de 0 a 1, ya que 1 es su valor final y es el tiempo que tarda en llegar a ese valor por primera vez. Si se quiere determinar este parámetro para sistemas de primer orden, es igual a pi menos θ sobre la frecuencia natural amortiguada. Es decir, como vemos, depende directamente de esa, es inversamente proporcional a la frecuencia amortiguada del sistema. Es decir, que un sistema con mayor frecuencia natural no amortiguada es más rápido que uno con menor frecuencia natural amortiguada. Otro parámetro importante que se define para los sistemas de segundo orden es el tiempo pico, que es el tiempo requerido para que la respuesta alcance el primer pico de sobreelongación, es decir, el tiempo que tarda en llegar a este pico, que es el máximo en realidad porque es el primero. Luego recuerden que esto va en una envolvente exponencial, o sea que va disminuyendo, y el primer pico es el más alto. A eso se le llama justamente sobrepico, y es el tiempo en que tarda en llegar desde 0 a ese punto, el tiempo del pico, que está definido como pi sobre omega d. En el material de la clase van a encontrar las deducciones de estas fórmulas, así que les pido hacer una lectura más profunda de esa parte. Otro parámetro importante que se utiliza en el área de sistemas de control es el sobrepico máximo, que es justamente el valor medido a partir de la unidad de diferencia entre el valor del pico y el valor de la unidad para sistemas cuyo valor final es 1 y que se excitan con un escalón unitario. Si el valor final en estado estacionario es diferente a la unidad, se utiliza una definición en porcentaje que es la diferencia entre el valor de la función en el tiempo pico, es decir, el valor aquí, menos el valor en estado estacionario, que es el valor final al que llega, dividido el valor final. Es decir, qué porcentaje del valor final tiene la sobreelongación o el sobrepico de aquí. Y se usa multiplicado por 100 cuando se representa en porcentajes. Es decir, el sobrepico es esta distancia de aquí en relación a el valor final. Por eso se maneja el término de qué porcentaje del valor final es el sobrepico, y se puede determinar con la siguiente ecuación: e a la menos pi dividido la tangente del ángulo θ que habíamos definido. Estas fórmulas son importantes porque al momento en que yo esté buscando, por ejemplo, un sistema que no puede tener una corriente máxima de 10 amperes y su valor final es 5 amperes, entonces no puede tener un sobrepico mayor al 100%, porque si sobrepasa su 100% estaría variando a 11, 12 y se podría dañar algún otro componente
interruptores. Entonces, es importante que yo pueda determinar el máximo sobrepico que va a tener mi sistema para que justamente no se tengan estos problemas de dañar algún componente, por ejemplo. Y finalmente, el tiempo de establecimiento. Que el tiempo de establecimiento es el tiempo que se requiere para que la curva de respuesta alcance un rango alrededor de su valor final. Ese rango puede ser el tiempo que tarde en quedarse en torno al 5% o en torno al 2%. También existe el criterio en torno al 1%. Son los criterios. Por eso se debe mencionar si se habla de tiempo de establecimiento o tiempo de asentamiento del 2% o del 5%. Entonces es el tiempo en que él tarda en quedarse en las cercanías de a un 5% de distancia de su valor final o a un 2% de su valor final. Generalmente, a partir de aquí se definen justamente las dos partes de una respuesta dinámica. La respuesta que se denomina transitoria, que es la que desaparece cuando pasa el tiempo, y la respuesta en estado estable, que es el valor en el cual el sistema se queda cuando ya termina el efecto de la variación. Existen dos fórmulas, una para el tiempo de establecimiento al 2%, que es 4 sobre sigma omega n, y el tiempo de establecimiento del 5%, que es igual a 3 sobre epsilon omega n. Entonces, a partir de estas ecuaciones, yo puedo determinar qué valor de epsilon y omega n necesito para que mi sistema llegue a su valor final, por ejemplo, en 10 segundos, en 20 segundos. Para eso sirve el tiempo de establecimiento. Si yo digo que un sistema tiene un tiempo de establecimiento de 10 segundos, significa que en 10 segundos yo ya puedo considerar que él llegó a su valor final. Entonces, desde el punto de vista de control, sería cuál es el tiempo de respuesta de mi sistema. Yo diría, y tiene un tiempo de establecimiento de 5 segundos. Quiere decir que en 5 segundos él ya llega al valor final para el cual yo diseñé. Entonces, para eso sirve el tiempo de establecimiento y, como mencioné, define la separación entre la respuesta transitoria, que es toda la parte que desaparece cuando pasa el tiempo, y la parte estacionaria, que es el valor donde el sistema se puede decir que se queda estabilizado.